El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más interesantes que pueden existir y son el tema de los hábitos. Seguramente hayas escuchado mucho sobre esta temática o incluso hayas leído, has visto vídeos sobre hábitos. Sin embargo, por alguna razón, quizás no los hayas consolidado de una manera lo más óptima posible. Hoy quiero explicarte a nivel científico cómo funciona la creación de nuevos hábitos y también cómo se destruyen, de cierta manera, los hábitos antiguos, pero más que todo eso, porque explicarte la parte fisiológica te va a dar totalmente igual si no lo entiendes, el por qué tienes que implementarlos en tu vida y el control que muchas personas desperdiciamos simplemente por no tener conciencia de lo gran y lo poderoso que puede llegar a ser construir unos buenos hábitos y que sean sólidos. Entonces, antes de continuar con todo esto, me gustaría explicar realmente por qué es tan importante y ya luego vamos a colocar ejemplos prácticos para que lo tengas en cuenta. Primero, los hábitos, que es de lo más importante que quiero que te quedes con este video el día de hoy, es que básicamente es tu sistema de vida. Una persona puede lograr prácticamente todo lo que se proponga en su vida. Sin embargo, la gran desventaja que tiene la gran mayoría de personas es que precisamente el gran potencial que tiene lo utiliza quitándose muchas cosas de su vida. Me explico. Desde pequeños, muchas veces nos enseñan muchas cosas, pero no nos enseñan cómo aprender las cosas. La mente humana son de las cosas más poderosas que existen en la naturaleza. De hecho, hay muchas cosas que aún no se logran comprender de la mente humana. Sin embargo, no tenemos ni la más mínima, capacidad o el más mínimo razonamiento de cómo usar esa mente y sobre todo cómo dominarla. Estamos a años luz de dominarla, de una manera 100% efectiva. Sin embargo, cuando aprendes ciertos conceptos, empiezas a tener un mayor dominio y ese mayor dominio te va a ayudar a cambiar literalmente toda tu vida. Porque básicamente toda actitud, todo pensamiento y toda acción que haces en tu día a día depende literalmente de cómo manejes tu mente, ya que esta mente va a controlar todo lo que vas a hacer en tu día a día. Entonces, todas las cosas que hacemos en nuestro día a día de forma repetitiva se transforma en un hábito. Y un hábito lo podremos denominar como un sistema de cómo hacemos las cosas en nuestro día a día. Tanto cosas que nos gustan como no, o cosas que nos perjudiquen o cosas que nos favorecen. Entonces, ¿por qué te explico todo esto y por qué empezamos con esta temática el día de hoy? Más que nada porque si me sigues con el tema del fitness, la nutrición, el entrenamiento, te darás cuenta de que gran parte de las barreras que nos encontramos en el camino cuando queremos mejorar nuestra salud o queremos mejorar nuestro físico, la gran mayoría de ellas tienen que ver con nuestras barreras mentales. Porque muchas veces, y también te hablo bajo mi experiencia, después de haber trabajado con miles de personas y también mi experiencia personal a la hora de querer cambiar cosas en mi físico o a nivel de salud y demás, es que por más bueno que sea un plan de nutrición o de entrenamiento, si tú no estás preparada mentalmente para hacer ese cambio en tu vida, no lo vas a hacer. Y te pongo un ejemplo. Imaginemos que quieres perder peso y resulta que has tenido malas experiencias con los planes de alimentación y entrenamiento y a lo mejor asocias con llegar a ese cuerpo de tus sueños con sufrimiento. Por tanto, a lo mejor te vas a restringir de muchas cosas en la alimentación, en el entrenamiento, etc. Entonces, de esta forma, tienes ese patrón mental o asociado de que no es positivo y esto hace que ya tengamos esa predisposición. Sin embargo, cuando empezamos a hacer el plan y empezamos a hacerlo todo, nos vamos a dar cuenta de que si tú ahora mismo te pasas un plan o una persona que en este caso tiene ese objetivo de querer perder peso y tiene comida que le encanta, un desayuno que le encanta, un plan de entrenamiento fácil de seguir, de pocos minutos, van a haber días que no le van a apetecer hacerlos. Y hay días que va a apetecer desayunar otro tipo de cosas. Y van a haber días donde no le va a apetecer entrenar. Si un día durmió mal, tuvo una discusión o lo que sea, a lo mejor no se encuentran ese ánimo y simplemente no lo hacen. Y no tiene absolutamente nada que ver con el plan, sino la persona que ejecuta el plan. Entonces, cuando una persona, para que lo puedas identificar, cuando ha pasado toda su vida pasando de dieta en dieta, de entrenamiento en entrenamiento y aún no logra los objetivos que quiera, el problema no suele ser la dieta, no suele ser el entrenamiento la gran mayoría de veces, sino que radica en la persona, ya que por muchos planes que haga, simplemente no tiene la consistencia de hacerlo. Y esa consistencia está literalmente arraigada con el hábito y su voluntad. Entonces, cuando requiere muchas cosas a nivel mental en cuanto al trabajo personal, sin embargo, en cuanto a hábitos, que es lo que quiero que toquemos el día de hoy, quiero que seas consciente de que si trabajas realmente de forma positiva en tus hábitos, tu vida entera va a cambiar. ¿Qué tanto va a cambiar? Tanto como tú quieras. Yo soy totalmente creyente y defensor de aquella persona que tiene esa actitud y se mueve en ese plano mental del yo puedo y lo haré,
Y esa persona que tiene esa determinación y cree firmemente de verdad en sí misma y tiene esa actitud, va a lograr cosas muy grandes, pero muy, 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 muy grandes, que la mayoría de personas que se encuentran en un plano mental inferior, en cuanto hablamos de no puedo, no soy capaz, las personas que se encuentran en ese plano mental, cuando esta otra persona que se encuentra en un plano mental superior de yo puedo y lo haré, y tiene esa determinación, va a lograr cosas que otro grupo de personas que no son capaces de tener ese mismo plano mental van a considerar que son milagros o son cosas muy puntuales, precisamente porque no se mueven en ese plano de pensamiento. Entonces, cuando cambias de plano de pensamiento, automáticamente va a tener un efecto cascada en tu vida y va a mejorar un montón de cosas a raíz de eso. Aquella persona que se empieza a mover en un plano donde, digámoslo, podemos llamarlo vicios o malas costumbres, por ejemplo, el alcohol. Una persona que se empieza a mover en ese círculo va a atraer, ¿vale? Todo lo que está relacionado con ese mundo. Y por lo regular no son cosas buenas. Obviamente siempre hay excepciones, sin embargo tú me entiendes a lo que me refiero. Entonces, si tú te mueves en un plano mental de ciertos hábitos, todo lo que esté relacionado con ello lo vas a traer en tu vida y sobre todo lo más brutal de esto es que lo vas a considerar normal. Y de hecho va a ser normal, pero va a ser totalmente congruente en el plano en el que te estás moviendo. Si tú, por ejemplo, sales de fiesta con mucha frecuencia, bebes alcohol y estás en este plano, ¿qué crees? ¿Qué tipo de amistades, qué tipo de trabajo, qué tipo de conversaciones vas a tener en ese lugar? Si a lo mejor consigues una pareja que se encuentra en ese lugar y un día dice, bueno, no me apetece salir de fiesta o no me apetece ese tipo de cosas, te vas a dar cuenta que vas a empezar a tener problemas con esta persona porque a lo mejor sí está mucho en ese tipo de lugares, ¿no? Sin embargo, te preguntarás, yo no quiero ese tipo de personas, pero ¿dónde lo has encontrado? Y así con todo. Entonces, todo ese tipo de cosas van a estar rodeado de este tipo de otras y lo vas a ver como normal. Pero es porque te estás creando un sistema de vida que atrae ese tipo de cosas. Y más que atraer, por llamar luego así de una manera, simplemente se va a mover en ese plano. Entonces, cuando hablamos de hábitos, que ahora vamos a empezar ya con el tema, quiero explicarte cómo se crea un hábito, cómo se destruye un hábito y por qué es importante trabajarlo. Antes de continuar, te recuerdo, si ves este vídeo o ese podcast a tiempo, te recuerdo que justamente todos los programas que tenemos de nutrición, entrenamiento, esta semana que es de Black Friday, pues vas a tener un descuento especial, hasta el 40% de descuento durante esa semana en los programas, tanto en el Club Nutrientrena, en la plataforma, en Crea tu Dieta, en Hipertrofia, bueno, en todos los programas vas a tener un descuento especial durante esa semana. Por si ves ese podcast a tiempo, te dejo el enlace en la descripción de este vídeo para que le eches un vistazo, ya que únicamente hacemos esta oferta únicamente durante esa semana y si me sigues desde ese tiempo sabrás que es verdad. Listo. De hecho, esto pasamos al tema. Aquí tengo algunos apuntes, precisamente porque es un tema que voy a indagar mucho en mi canal principal, Oswald Candela, y también en mi otro canal que se llama Soy 1%, el cual le cambiaremos el nombre dentro de un par de semanas. Y en ese otro canal vamos a indagar mucho sobre la mente humana y es una temática que personalmente me encanta. Llevo trabajando muchos años, pero casi nunca comparto nada al respecto. Y pues creo que es momento de compartir con aquella persona que sienta que es para ella. Vale. Entonces, ¿qué tiene que ver entonces esta parte de los hábitos? Primero, ¿cómo se construye un hábito? Básicamente con la repetición. Eso es lo más sencillo de todo. Y muchas veces nos quedamos ahí. ¿Qué es lo que pasa? Tú cuando tienes un hábito o creas algo nuevo, todo eso pasa a nivel neural. Entonces, dentro de la psicología, lo que ves es la parte de emoción y bueno, muchas cosas a nivel interno del sistema nervioso, pasan muchas cosas, las cuales te voy a detallar en mi otro canal, ya que te lo voy a explicar de una forma científica con imágenes y demás. Pero bueno, por lo que quiero que te quedes en este podcast es que tú cuando tienes cierto tipo de pensamientos o cierto tipo de acciones, ¿vale? Esto va a generar ciertas conexiones neuronales. Entonces, cuando se crean, digamos, estas nuevas conexiones, digamos que la fuerza que tiene esa conexión es más baja respecto a algo que repites con mucha frecuencia. Entonces, si yo hago algo ahora, por ejemplo, yo que toco así algunos instrumentos, tú cuando aprendes a tocar un instrumento en el piano, la guitarra, al principio necesitas entenderlo. Entonces, tú cuando entiendes, vale, que aquí tengo que poner el dedo y cuando toco este dedo tiene que ser esta melodía y tengo que tocarlo con esta velocidad, con esta fuerza, etcétera. Al principio, lo que le está pasando en tu cerebro es que está llevando esa información. Cuando llevas esa información, tienes que repetirlo varias veces para que vayan habiendo más conexiones, tanto a nivel motor como a nivel, en este caso, más a nivel neural. Entonces, se van creando esas conexiones, esa conexión va siendo más fuerte hasta que sale de forma mucho más automática. De hecho, tú le preguntas a cualquier músico que te explique una canción y está tan acostumbrado a tocarla que cuando reduce la velocidad, cuesta explicarla. Y yo le digo eso a las personas cuando a lo mejor explico una canción en la guitarra o en el piano, y yo les digo, yo realmente no me sé la canción,
mis dedos son los que se la saben. Yo simplemente me pongo a tocar y la música sale. Sin embargo, yo no soy consciente de algunas notas a veces porque es como que ya está tan automatizado que no lo recuerdo, y cuando lo toco más lento es como que no sé lo que sigue, porque estoy acostumbrado a tocarla a cierta velocidad. Entonces, esto básicamente es de repetir y repetir y repetir y repetir. Tu cuerpo automáticamente lo aprende. Así como cada día te levantas a cierta hora, si tienes la costumbre o no de apagar la alarma, de dejar la televisión encendida, de dejar la luz encendida o de cepillarte los dientes de una u otra manera. Entonces, esto para ti es normal, son tus hábitos, pero para que eso suceda tienes que hacerlo con bastante frecuencia. Entonces, cuando lo vas repitiendo y lo vas repitiendo y lo vas repitiendo, vas haciendo que esta conexión neural sea mucho más fuerte, y digamos que las rutas internas que utiliza tu cerebro para hacer esa acción y sentir esa motivación para hacerlo, cada vez va siendo más corta y va siendo mucho más rápido de seguir hasta que se convierta en algo normal para ti. Entonces, seguramente te haya pasado que un día cambies de trabajo, cambias de casa o de lo que sea, y tú tienes la costumbre de ir por una ruta, ya sea conduciendo o caminando. De repente un día estás distraído y resulta que tenías que ir para otro lugar, pero fuiste para el lugar anterior. Es porque tu cuerpo automáticamente sabe llegar a un lugar, pese a que no estés plenamente consciente. Es porque has generado esas conexiones neuronales que te llevan hacia ese lugar. Entonces, una de las mejores cosas que podemos hacer como seres humanos es empezar a dominar nuestra mente y empezar primero teniendo claro cuál es nuestra verdad y cuál va a ser ese tipo de persona en la que nos queremos convertir. Si ahora mismo te gusta tal cual como eres y no quieres cambiar nada, pues no tendrás que cambiar nada, pero si ahora mismo quieres lograr ciertas cosas y lograr esas ciertas cosas, tienes que ser una clase de persona, por ejemplo a nivel físico, a nivel financiero, a nivel emocional, con amigos, etcétera. Cualquier cosa que tú quieras cambiar necesita que tú seas una clase de persona. Entonces, hacer ciertas cosas, por ejemplo, si quieres tener un cuerpo saludable, tienes que seguir los principios de una vida saludable. Tienes que comer saludable, tienes que tener lo que es un estilo de vida que no sea sedentario, que sea activo. Y en definitiva, como consecuencia, que tengas esos hábitos, automáticamente vas a tener cierto tipo de resultados, porque es la consecuencia natural de hacer las cosas de cierta manera. Entonces, cuando piensas de cierta manera y actúas de cierta manera, vas a tener ciertos resultados. Entonces, si todo eso está alineado, vas a obtener los resultados, perdón, vas a tener los resultados de una manera mucho más clara, de una manera mucho más sencilla. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo más importante que tienes que tener en cuenta? Al principio necesitas mucha energía, ¿vale? Sobre todo cuanto más complejo pueda ser para tu yo actual hacer ese hábito, necesitas más energía al principio, porque seguramente no te apetezca hacer algunas cosas. Si, por ejemplo, queremos cambiar nuestro físico, ¿vale? Quieres perder peso o quieres ganarlo, y resulta que como hábito ya sabes que tienes que interiorizar el hecho de entrenar. Pero a lo mejor entrenar quizás no te llame mucho la atención al principio. Quizás te saltas el entrenamiento con frecuencia. Lo miras en tu horario en qué momento lo puedes incluir. Sin embargo, ves que vas con horarios muy ajustados y la mejor hora para hacerlo quizás es por la mañana, haciéndolo bien temprano, 5, 6 de la mañana. Sin embargo, lo que más cuesta es despertarnos, levantarnos temprano, precisamente porque tenemos quizás malos hábitos del sueño. Nos acostamos muy tarde haciendo otro tipo de hábitos que a lo mejor no sean tan buenos. Entonces, al final te fijas de que los hábitos de una estilo de vida saludable quizás no lo llevas bien. Quieres empezar a cambiar tu físico y relacionas, vale, es que cambiar mi físico requiere entrenar. Pero entrenar resulta que me es complicado porque tengo una vida complicada. Y aquí es donde empieza a haber los mayores entendimientos. Y es que, claro, tú estás buscando una cosa, estás trabajando solamente una, pero te vas a dar cuenta que tienes que encajar muchas más para que tenga coherencia. Es decir, aquí estamos hablando de los principios de una vida saludable. Cuando acostarse tarde mirando la pantalla no es saludable, ¿vale? Donde a lo mejor, si no tienes hábitos alimenticios saludables, evidentemente no estás cumpliendo los principios básicos de la salud. Por tanto, tendrás que mejorar tu alimentación, tendrás que mejorar tus hábitos del sueño y también, en este caso, pues mejorar los hábitos a la hora de moverte. Cuando empiezas a sincronizarlo todo, te vas a dar cuenta de que todo va encajando y va teniendo mucho más sentido. Si, por ejemplo, sabemos que por la mañana nos tenemos que levantar temprano a hacer deporte, porque digamos dentro de nuestro horario que queremos mejorar, por la mañana es cuando viene bien, tenemos que tener esa energía, esa disposición de querer hacerlo. Sobre todo al principio es cuando más energía necesitas, porque estás creando conexiones neuronales nuevas, porque no solamente es ir a entrenar, es despertarte temprano, es acostarte antes. Entonces son varias cosas que vas a tener que hacer encadenadas. Entonces, una de las mayores aprendizajes que he tenido en mi vida es que las mejores cosas que puedes hacer es que no tengas resistencia.
que sea fácil de hacer. ¿Cuál es la primera resistencia que nos vamos a encontrar? Que yo creo que esto lo haremos en otro podcast. La resistencia que vamos a encontrar en este momento es que te va a costar despertarte. Ni siquiera es entrenar, es despertarte temprano. Entonces, si sabes que esa va a ser la gran resistencia que tú vas a tener para poder entrenar, tienes que reducir esa resistencia. ¿Cómo la reducimos? Que te levantes con más energía. ¿Y cómo nos levantamos con más energía? Acostándonos a una hora adecuada para dormir lo suficiente y tener energía. Si haces esto, automáticamente por la mañana te levantas con mucha más energía, con más motivación y va a ser infinitamente mucho más sencillo entrenar porque te levantas con más energía. Entonces, si te fijas, no tiene absolutamente nada que ver con el entrenamiento. Tiene que ver con tus sistemas de vida y que sean congruentes y alineados al tipo de personas que tú te quieres convertir. Entonces, ya cuando empezamos a ver el panorama desde una visión mucho más alta, podemos ver qué otras cosas podemos ir encajando para que eso tenga sentido. Entonces, al principio, como te decía antes, necesitas energía, necesitas poder aplicar toda esa fuerza, porque al principio van a haber momentos donde preferirás dormir más, necesitarás crear esas conexiones nuevas a la hora de despertarte y a la hora de entrenar. Al principio el entrenamiento te va a costar porque necesitas esforzarte físicamente y es un esfuerzo. De hecho, van a ser uno de los mayores esfuerzos físicos que hagas en tu vida, ¿vale? Porque en tu día a día, si estás sentado, no haces esfuerzo ninguno. Entonces, ¿qué pasa? Que ese va a ser el mayor esfuerzo físico que vas a hacer posiblemente en toda tu vida y necesita al principio fuerza de voluntad. Pues esa fuerza de voluntad todos las tenemos. También haré otro podcast hablando sobre la voluntad, pero para que te hagas una idea, todos tenemos esa fuerza de voluntad. Lo que pasa es que mentalmente no estamos, digamos, suficientemente desarrollados en cuanto a nivel mental para hacerlo. Porque tú, por ejemplo, si te enamoras de alguien y está lejos, tú desarrollas la voluntad, activas la voluntad para ir donde está, para acostarte esa tarde, para madrugar si hace falta. Simplemente porque te ha movido por dentro y te ha inspirado y dices, esto quiero esto. Si mañana tenemos unas vacaciones que quieres de toda la vida, si sabes que tienes que levantarte a las 4 de la mañana, ese día no vas a ni siquiera dormir de la ansiedad de tener que ir al día siguiente. Y no te va a hacer falta voluntad para levantarte, porque lo vas a hacer con mucha energía, porque tienes muchas ganas y has activado justamente eso que te activa la voluntad, y es querer hacer las cosas. Entonces, la fuerza de voluntad la tenemos todos. Lo que pasa es que no tenemos ese detonador muchas veces que dispara lo que es la voluntad. Entonces, cuando empezamos a construir esos hábitos, cada vez más se va a ir haciendo más sencillo precisamente porque las conexiones neuronales que tiene internamente nuestro cerebro van a ser mucho más fuertes, ¿vale? Y las rutas para llegar a esa motivación y a esa acción van a ser mucho más rápidas. Por tanto, va a ser todo mucho más automático. Así como ni siquiera te planteas cuando vas al baño tirar de la cadena, por ejemplo, o apagar la luz cuando sales de un salón o dejarla encendida. Al contrario, tu cuerpo ni siquiera lo piensa, simplemente lo hace. Y eso es lo que queremos que haga nuestro cuerpo, pero alineado al tipo de persona que queremos ser. Y cuando digo esto, no quiero que te imagines algo imposible, algo totalmente no, Oswald, pero es que esto no tiene que ser productiva y cosas de ese tipo. No, simplemente es que tengas claro para ti qué es una vida plena, qué es lo que quieres vivir y las resistencias que vas encontrando en el camino, todas se pueden derribar, simplemente si tienes una mentalidad fuerte y estás en un plano mental superior donde eres ese tipo de personas que cualquier cosa que se propone, dice, lo haré con determinación y ni siquiera duda de sí misma. Y eso va a cambiar absolutamente todo. Entonces, una vez empiezas a construir esos hábitos va a ser mucho más fácil de construir. ¿Y cuál es la cuestión? Que tú ya tendrás otros hábitos construidos. Algunos hábitos que quizás no te llevan a donde quieres ir. Por ejemplo, tienes el hábito de levantarte tarde, o tienes el hábito de apagar la alarma, o tienes el hábito de fumar, o tienes el hábito de comer comidas procesadas, ¿vale? Entonces, destruir estos hábitos no es que tú vayas a destruir las conexiones neuronales, porque no funciona así, sino que lo que vas a hacer es debilitar la señal que llega hacia ellos, básicamente porque tu cerebro va a empezar a utilizar otra ruta, de alguna manera, ¿vale? Es como te podría dar ese ejemplo. Entonces tú vas a tener esas conexiones neuronales igualmente, lo que pasa es que van a estar más debilitadas. Es como aquella persona que toca un instrumento, y te pongo el ejemplo, toca el instrumento y deja de tocarlo. Continúa con la habilidad durante muchos años, lo que pasa es que si no lo vuelve a tocar, va a llegar un momento donde ya no tiene la motivación por hacerlo, simplemente lo ha dejado, no siente ganas de hacerlo, pero si dentro de 20 años le apetecen, rápidamente va a volver a recordar muchas cosas, otras cosas quizás no tanto, pero va a adquirir habilidad muy rápido, porque no es que la pierda, simplemente ha perdido fuerza. Y puede volver a coger fuerza en otro momento, tanto los buenos hábitos como los malos hábitos. Entonces la forma de cambiarlos es simplemente dejar de usar ese mal hábito y empezar a utilizar otro que va a estar de la siguiente manera. El mal hábito va a estar mucho más fuerte y el buen hábito mucho más débil y necesita más energía.
Por tanto, lo que vas a hacer al principio es dedicarle más energía y sobre todo más determinación a este nuevo hábito. Y poco a poco el otro se va a ir debilitando y este otro se va a ir fortaleciendo. Y al cabo de unos días, está el típico de si son 21 días y todo eso, dependerá mucho obviamente de qué tanta energía requiere este hábito. Sin embargo, entre unos 15 a 60 días aproximadamente es el tiempo necesario para obtener nuevos hábitos y que sean parte de tu día a día y que lo integres. Entonces, simplemente que necesitas determinación y hacerlo día tras día. Y una de las claves más importantes aquí es que cuando vayas a hacer algo nuevo, evita, sobre todo al principio, evita todo lo que sea contrario a él. Es decir, imaginemos que tú quieres perder peso y se venga a proponer y voy a dejar de comer tanta comida basura. Vale, resulta que llevas 2 días comiendo sano y el tercer día te ofrecen galletas, te ofrecen dulces, te ofrecen cosas. Y tú piensas, lo haré solo una vez. Este solo una vez está rompiendo gran parte del trabajo que estás haciendo. Ojo, no se trata de ser radical y que realmente cuando es una vez, es una vez. Pero cuando estás construyendo un hábito, no. Eso es como cuando terminas una relación tóxica, ¿vale? Y aún te sigue gustando esa persona y aún siguen esos lazos. Y resulta que terminas, a los 3 días la persona te llama y tú dices, venga, voy a quedar, solamente será esta vez. Y ya sabes lo que va a pasar. Vuelve otra vez y vuelve ese problema con esa persona. Entonces la forma de hacerlo es cortar de raíz durante el tiempo necesario hasta que ya esa conexión se haya perdido. Cuando se haya perdido, dejas de sentir. Dejan de haber muchas cosas. Y quizás en un futuro, si has hecho bien el trabajo, quedar con esa persona no te ocasione nada. Simplemente recordarás un poco, pero porque obviamente sigue allí, pero ya no te causará el mismo efecto. Ya no sentirás esa debilidad o esa sensación que sentías antes. Precisamente porque le has dado tiempo a debilitar esa fuerza y has trabajado otras cosas que tienen una fuerza aún mayor. Entonces, de la mejor forma que podemos hacer para construir un nuevo hábito es primero, sería en este orden. Primero, ser consciente de que tienes la capacidad mental de hacerlo. Cualquier persona tiene la capacidad mental de hacerlo. Si tú ahora mismo te pones a tocar el piano, ¿vale? Y no sabes, o cualquier instrumento, el saxofón, flauta, lo que sea, al principio, evidentemente, no tendrá las conexiones neurales formadas para tocarlo, para tocar ese instrumento. Sin embargo, puedes dedicarle 1 hora y a entender cómo se toca el instrumento. Al siguiente día, otra hora. Al siguiente día, otra hora. Y te aseguro que en una semana vas a tener un entendimiento brutal del instrumento y vas a entender cosillas y ya puedes tocar un poquito el instrumento. Cuando pase un mes solamente con esta frecuencia, dependiendo del instrumento, ya podrás tocar una canción. O 2, o las que sean. Simplemente porque tienes el hábito. Y cualquier persona puede hacerlo. Cualquier persona, si se pone hoy por hoy a comer sano, dentro de un mes va a tener un cambio físico brutal, increíble. Si durante una semana lo hace, la siguiente también lo hace, la siguiente también lo hace, durante un mes, si empieza a entrenar, por ejemplo, también va a notar un cambio importante en su cuerpo. Más fuerza, más resistencia, más energía, ¿vale? Simplemente porque mantiene este hábito. Y cualquiera de nosotros puede hacerlo. Entonces, lo primero que vas a hacer es mentalizarte de que tú sí puedes hacerlo. Y eliminar de ese plano mental el yo no puedo. Porque si empiezas por ahí, es la base, ¿vale? Entonces todo lo que viene después es imposible que lo logres. Porque es imposible lograr algo grande pensando secretamente que no sucederá. Así que lo primero que tienes que trabajar es ese trabajo mental de yo sí puedo y lo haré. Una vez tenemos ese plano mental fuerte, lo siguiente que hay que hacer es tener claro, vale, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Este hábito, este hábito o este hábito. Vale, tú vas construyendo ese mapa de hábitos que necesitas desarrollar y empiezas a trabajarlos y que sean congruentes. Y te vas a dar cuenta que un hábito trae otros, porque son congruentes en cuanto a ese estilo de vida o lo que tú quieras desarrollar. Entonces, defines un hábito claro, por ejemplo, levantarte más temprano, cepillarte los dientes, comer más sano, lo que sea. Y empiezas a trabajarlo día tras día. No es lo mismo trabajarlo de forma intermitente que cuando lo haces todos los días. Si lo haces todos los días, te vas a dar cuenta que en más o menos 2 semanas ese hábito está prácticamente integrado y es mucho más fácil hacerlo que no hacerlo. Entonces, tenerlo claro lo que vas a hacer y empezarlo a hacer día tras día. Sobre todo los primeros 30, 40 días te recomiendo de que no falles en ese hábito, ¿vale? Es decir, si viene esa voz mental de no pasa nada, solamente una vez, cállala, no le hagas caso. Si es por fuera, tampoco. Siempre trata de hacer las cosas bien, ¿vale? Entonces, sobre todo al principio necesitas esa fuerza y hacerlo con determinación. Y que tu hábito se haya integrado en ti. Ya después va a ser mucho más fácil disminuir la energía mental porque ya es más fácil hacerlo para ti, ¿vale? Ya es decir, tú lo puedes continuar, sin embargo no te cuesta tanto a nivel mental tomar esa decisión porque ya hace parte de tu día a día.
Y para ir destruyendo hábitos que no nos gusten, simplemente tienes que dejar de hacerlos, pero principalmente reemplazarlo por otra cosa que te generaba ese placer o ese estímulo que estabas sintiendo. Entonces, si quieres dejar, por ejemplo, un hábito, por ejemplo, de acostarte tarde, levantarte tarde o comer comidas ultraprocesadas, tienes que tener muy claro de que ya no lo quieres hacer más y hacer todo lo contrario. Si es acostarte tarde, pues acuéstate más temprano. Si es levantarte más temprano, pues deja de levantarte más tarde y hazlo con mucha frecuencia. Y esto es lo que va a hacer que literalmente empieces a adquirir esos hábitos. Y una vez adquieres esos hábitos, empieza a cambiar todo tu sistema de vida. Porque al final todas las cosas, tus días van a ser prácticamente iguales, salvo algunos matices que van a cambiar. Sin embargo, cuando tienes claro de que tú vas a ir por una vida saludable, por ejemplo, que son uno de los que más me gusta poner, te vas a dar cuenta que es mucho más sencillo llevarlo y como consecuencia vas a traer todo lo que sea saludable. ¿Por qué? Te va a apetecer comer comida más sana, vas a evitar enfermedades porque ya no atraes enfermedades porque te mueves en un plano de salud, no de enfermedad. Vas a estar con otro tipo de amistades, seguramente te atraigan personas saludables y a lo mejor ya tus principios sobre salud van a cambiar. Si tienes algunos hábitos los vas a empezar a dejar, el cigarrillo, el alcohol, drogas, pornografía, bueno, cualquier cosa que tú consideres que no esté dentro de este plano, y también va a hacer que como tú veas las cosas de una forma diferente, actúes diferente y por tanto van a cambiar muchas cosas en tu vida. Mira, ya para terminar, que llevamos con 26 minutos de podcast. Entender esto hizo que no saliera con ciertas chicas, ¿vale? Entender esto hace que no salga de fiesta con frecuencia. De hecho, ni me gusta salir de fiesta. Y no es algo que yo disfrute como tal, salvo algunas excepciones, cosas muy puntuales, pero no es algo que disfrute como tal. Disfruto mucho levantarme temprano, disfruto mucho meterme al mar, disfruto mucho meterme al agua fría, disfruto mucho comer sano, disfruto mucho tener amistades sanas. No me gusta el olor a cigarrillo, de hecho lo detesto, y no me gusta estar en ese ambiente, por ejemplo. Eh, yo recuerdo cuando yo trabajaba como empleado, yo no tomaba un trabajo si no podía entrenar. Obviamente, no tenía unas obligaciones tan grandes que me permitía decir, vale, si es de trabajo, los horarios no me permiten entrenar, pues no lo cojo. Y así yo recuerdo que lo hacía en su momento. Eso hizo que me cambiaran de casa. Yo vivía en un lugar que no me gustaba absolutamente nada y fue lo que me impulsó a decir, este no es el estilo de vida que yo quiero, no es congruente para la clase de persona que yo quiero ser, y me hizo cambiar de casa. Obviamente no sucede de la noche a la mañana, pero ese impulso de querer cambiar fue lo que hizo que me activara la sensación de buscar otro entorno y fue cuando cambié de casa. Fue lo que me hizo querer una casa más grande, cerca de la playa. Y pasó, en su momento pasó. De hecho, no iba a ser en otro proceso con el tema de la casa. Y en definitiva, gracias a todo esto, toda mi vida empezó a cambiar. Y estamos hablando solamente del plano de salud. Cuando hablamos de la parte financiera, cuando hablamos de la parte de amistades, cuando hablamos de la parte de aprendizaje, todo empieza a cambiar y empieza a tener congruencia. Así que es importante que te plantees en ese momento, si has llegado hasta esta parte del podcast, realmente hacia dónde quieres ir y empieces a trabajar y actuar en congruencia. Y te vas a dar cuenta que automáticamente todo en tu vida va a cambiar. Yo sé que este podcast lo escucha mucho menos gente que cuando hago otros vídeos y demás, pero sé que este tipo de contenido lo va a escuchar aquella persona que conecta y le interesa. Y soy consciente de que requiere cierto esfuerzo. Soy consciente de que no todo el mundo está preparado para ello, pese a que todo el mundo tiene la capacidad física y mental de hacerlo. No todo el mundo se mueve en ese plano mental, que era lo que te comentaba en un principio. Así que si has llegado hasta aquí, créeme que va a valer la pena. Espero que empieces a aplicar esos cambios si aún no lo has hecho. Y te vas a dar cuenta que en un año tu vida entera va a cambiar. Y me encantaría, si llegas hasta este podcast, que lo comentes en los comentarios. Si has llegado hasta este final, ¿qué opinas? Y si quieres hacer algún cambio, ¿qué cambio harías en tu vida? ¿Qué tipo de persona te gustaría lograr y qué vas a hacer al respecto? Me encantaría leerte en los comentarios. Créeme que te voy a responder. Así que espero que te sea de mucha utilidad y nos vemos en el próximo capítulo.